Me asustas, pero me gustas. Un podcast para enamorarte del horror. Hola a todos y bienvenidos al episodio 22 de Me asustas, pero me gustas, un podcast de amor al horror. Yo soy Ramón y conmigo está... Mariana. ¡Yay! Y hoy, ¿de qué vamos a hablar, Mariana? Hoy decidimos que teníamos que festejar en este mes porque febrero es el mes de la mujer en el horror. Entonces, creo que este año la verdad es que ya hasta perdí la cuenta de qué número de aniversario es, pero cada febrero se realizan un montón de actividades, las cuales están organizadas por pues una asociación realmente de personas que decidió que querían visibilizar el trabajo de las mujeres en todo lo que fuera el horror, ¿no? Sobre todo en el cine, pero ha como ido permeando a todas las otras áreas en las que las mujeres participan. Y bueno, pues irse dando cuenta de que muchas veces se piensa que el género del horror es algo predominantemente con fanáticos masculinos, cuando la verdad es que hay muchísimas mujeres que somos fans y que también estamos como creando contenidos, ¿no? Que tienen que ver con el horror. Entonces, por eso decidimos Ramón y yo que en este episodio del podcast íbamos a celebrar a pues mujeres dentro del horror en diversas categorías que nos gustan mucho, que nos han marcado y que pues nos dan el pretexto perfecto para echar el chisme. Y es algo que cada año hay algo de Women in Horror Month contigo normalmente en tu canal, y ahora vamos a estar aquí en el podcast hablando al respecto. Y yo muy contento porque hasta aproveché para investigar un poco. Hace un rato hubo un comentario, en 2018 hubo un comentario de Jason Blum, el director de Blumhouse. Y esto lo descubrí o redescubrí, quién sabe, cuando empecé a buscar como cine hecho por mujeres. Y ya saben, normalmente pues para hacer esta clase de episodios, esta clase de contenido, pues está bien buscar listas, porque luego dices, ay sí, me faltaba tal persona, se me olvidó que X película estaba hecha por esta directora, etcétera, ¿no? Y Jason Blum, el director de Blumhouse, que es una casa productora de horror muy importante, dijo que su estudio no había hecho películas dirigidas por mujeres porque no había muchas directoras mujeres en general, y mucho menos directoras que estuvieran haciendo horror, ¿no? O que quisieran hacer horror. No. Obviamente se le vino la noche encima. Pues claro, con justa razón. Exacto, pero tengo que admitir que a veces sí es importante que nos recuerden estas cosas, porque... Y me pasa en todo, ¿no? Me pasa en a veces libros, cómics y así, que haces como listas de mis creadores favoritos y ya casi hasta los pones en hombre, ¿sabes? Y entonces es importante visibilizar esto, porque estas mujeres como que siento que tienen que luchar con hacer algo nuevo en el género y que alguien las piense en el género aparte, ¿no? Entonces está muy padre que exista este mes de mujeres en el horror. Claro. Sí, pues es un poco, esa es la finalidad del mes. La verdad es que este año tengo que reconocer que no he seguido tanto las actividades que han promocionado en su página web. En otros años sí lo he hecho, pero me parece ser que ahora tomaron la decisión de que ya va a ser una página que va a estar activa durante todo el año. Ya no va a ser solamente como durante febrero, lo cual me parece muy bien, porque pues sí, como tú dices, ¿no? O sea, siempre hay que estarle dando como visibilidad a todas estas mujeres que están dentro del género del horror. Y por ejemplo, gracias a esta página yo me he enterado de otras blogueras, tuiteras, así que están como pues también metidas en esto. Y un blog que recuerdo mucho, que fue como así pionero de este tema, se llama The Graveyard Sister, si mal no recuerdo, lo voy a checar. Pero ella es una mujer afroamericana que habla obviamente de la mujer en el horror, pero no solo de eso, sino como de la mujer afroamericana en el horror, ¿no? Que también es otro tema bien interesante, ¿no? O sea, cuando tú piensas como en las Final Girls de las películas, todas son blancas,
Todas son blancas. Ajá, entonces como que ella empieza a analizar cómo se ve a la mujer afroamericana dentro del género del horror, ¿no? Y hasta tenemos este cliché de que el amigo negro es el que se muere primero en la película de horror y todo. Entonces ella analiza como todo esto y ha sido un movimiento interesante, no exclusivo de la mujer, pero quienes puedan ver un documental que se llama Horror Noir, como horror negro en francés. Es un documental que lanzó este servicio de streaming llamado Shudder. Pero yo creo que es fácil como de conseguir ahí en su torrenteo o en su página web donde vean cosas de forma no tan legal. Y hablan muchísimo como de esto, del papel o de cómo se representan a la comunidad, a las personas de color básicamente dentro del horror. Y entrevistan, por ejemplo, a Rachel True. Rachel True es una actriz que muchos de ustedes conocerán porque sale en Jóvenes Brujas o The Craft. Y ella es Rochelle, la única chica de color de las 4 protagonistas. Y ella te cuenta cosas que son verdaderamente... O sea, yo no tenía idea, ¿no? Que varias veces las invitaban a convenciones o como rollos de estos como de horror, e invitaban a todas menos a ella, o que incluso creo que hubo unos premios MTV en los que invitaron al cast de Jóvenes Brujas y a ella no la incluyeron. Entonces como hablar como de lo normalizado que está como el racismo dentro del género, y bueno, peor aún cuando eres mujer, ¿no? Como que va a un grado más allá de esa invisibilidad y de pensar que o sea, por la única razón por la que llevas a tu novia a ver una película de horror es porque, ay, se va a asustar y me va a abrazar y así. Cuando no, o sea, a las mujeres nos gusta mucho el horror. Hay un libro que ya es un clásico hoy en día que se llama Women and Chainsaws. Ahorita te voy a decir exactamente el título. Es un libro académico, más bien. Men, Women and Chainsaws. Hombres, mujeres y... sierras mecánicas. Yo creo que sí está traducido al español, porque en verdad se ha vuelto como un clásico dentro de las personas que estudian cine. Y esta mujer que se llama Carol Clover habla de por qué a las mujeres les gusta el cine de horror. Y analiza como el slasher, analiza como todo desde un punto de vista femenino, y creo que a partir de que salió este libro que se publicó en 1992 por primera vez, es cuando empieza a darse cuenta como la industria y como todo mundo que las mujeres consumen mucho este género, ¿no? Consumen mucho los productos que tienen que ver con este género. Entonces, bueno, me gusta que haya esta iniciativa como el mes de la mujer en el horror, pero pues sí, definitivamente es algo que ocurre durante todo el año, no nada más en febrero. Sí, exacto, y que sí, o sea, justo, está perfecto que sea todo el año, no va a ser la última vez que hagamos contenido resaltando esta clase de trabajo, pero está muy padre porque hoy de lo que vamos a hablar, vamos a mencionar cada uno una directora, una escritora, una actriz y un personaje que no que resuene mucho con nosotros, obviamente mujeres todas, dentro del género del horror, ¿no? Entonces primero vamos a empezar con directoras de cine, etcétera. Antes de todo eso, solo quiero nuevamente agradecer a todos los que han estado con nosotros, los que han estado interactuando. Hoy antes en el día vi un hilo que hizo esta Anabel, que siempre hace unos hilos padrísimos. Anabel, que aparte pues es Patreon de Mariana, por saludos cierto. A mi querida Anabel. Sí, y entonces solo quiero hablar de eso rapidísimo porque, bueno, mucha gente dijo como, ¿y por qué no habló Ramón de Poltergeist? Porque se le fue, Pero habló Anabel de una conexión bastante interesante. Digo, en Poltergeist pues fue el asesinato de Dominic Dunne, que hacía de la hermana mayor en Poltergeist. Y Dominic en la vida real era hermana de Griffin Dunne, el amigo cadáver que aparece en Un hombre lobo americano en Londres. Es decir, el que sale ahí como de la conciencia del hombre lobo, ¿no? Básicamente.
Esa, pues obviamente fue dirigida por John Landis antes de la tragedia que habíamos platicado de Twilight Zone. Y nada, como que ahí se empieza a conectar todo. También comentó algo bien interesante Paul Bateson, el que hablamos que William El Friedkin lo exorcista. Uh-huh. grabó, ajá, del exorcista, que es el asesino y que según esto habló mucho con él. Inspiró a Friedkin para hacer otra película que es un poco controversial, véanla como dentro del contexto del tiempo, que se llama Cruising, que se trata de Al Pacino buscando un asesino homosexual en bares como que de ese entonces eran como de mala reputación y que eran como donde supuestamente como muchos homosexuales se juntaban, ¿no? Insisto, pues sí tiene como ahí un tono de miedo a los homosexuales, entonces véanla como muy contextualizados en ese sentido, pero es una película bastante interesante. Y entonces está interesante, o sea, me gustó como toda esta conexión. Igual vayan a seguir a Anabel. Está en Twitter como @cle, CLE-BOO, Clebu, ¿no? Y nada, muchas gracias a todos los demás que nos han escuchado en este tiempo. Voy a tratar de mencionar a un par de ustedes cada episodio. Y bueno, entonces, sin nada más que decir, vamos a empezar con nuestras listas y vamos a empezar con nuestras directoras. Como que me resisto a decir favoritas porque obviamente no hay solo una y no hay nada de esto, pero pues escogimos como una que resuena mucho con nosotros, ¿no? Entonces vamos a empezar con nuestras Ok. directoras. ¿Quieres que yo empiece? Sí. Bueno, pues la verdad es que sí me costó como trabajo elegir a una y voy a hacer como la trampa de también dar como menciones honoríficas. La que elegí oficialmente es Ujú. una directora de cine llamada Karin Kusama, que quizá le suene porque ella fue quien Ujú. dirigió la película Jennifer's Body con Megan Fox, que en español le pusieron Diabólica Tentación. Y que es esta película que Híjole. realmente cuando salió le fue muy mal en la crítica, ¿no? Porque salió en este momento en el que Megan Fox era la sensación, en la que todo el mundo estaba enamoradísimo de ella, porque bueno, es una mujer súper guapa. Yo me acuerdo mucho que mi hermano estaba súper Ujú. enamorado de Megan Fox para cuando salió esta película. Y pues bueno, ¿no? O sea, como que pasó un poco sin pena ni gloria fuera de irla a ver porque el atractivo era pues que estaba Megan Fox, ¿no? Y que hasta el póster es así como súper sexy, con ella así con una minifalda, como muy como esta idea de la colegiala sensual, ¿no? Ahora, Ujú. sí es una película de horror, pero creo que lo que muchos en ese momento como que no acabaron de captar es que tiene tintes de comedia también, ¿no? O sea, como que la intención de esta película era como hablar más allá de cómo se sexualizan a estas chicas, ¿no? Jóvenes en la preparatoria, en este ambiente como preparatoriano que todos conocemos por las películas gringas que hemos visto y demás. Y pues bueno, Ujú. ¿no? Karin Kusama fue la directora detrás de esta historia interesante en la cual, bueno, por si no saben, Megan Fox básicamente la invade un ente sobrenatural, se apodera de su cuerpo y empieza a seducir hombres para matarlos, ¿no? Y su mejor amiga, que es Amanda Seyfried, que después se haría también como muy famosa, no sé si hasta estuvo nominada al Oscar o no por Ujú. Los Miserables y que también salió en Mean Girls. Bueno, ella es la mejor amiga y es la amiga nerd y es la que va a tener que estar como peleando, ¿no? Contra esa cosa que se apoderó de quien era su mejor amiga. Entonces, bueno, pues Karin Kusama empieza con esta película que como te digo, igual y dentro del... se empezó a volver de culto, pero con el paso del tiempo. En el momento no, ni siquiera la comunidad de amantes del horror recibió muy bien esta historia que digamos. Pero después salió Karin Kusama muchos años después. Jennifer's Body es del 2009. Y la siguiente película por la cual elegí a Karin Kusama es del 2015, si mal no recuerdo, y se llama The Invitation, La Invitación.
La última vez que chequé estaba en Netflix, no sé si siga, pero ojalá que sí, porque si no la han visto, creo que vale mucho la pena que la vean. Y pues es una película que yo cuando la vi no sabía bien qué esperar, creo que la vi un día así que no tenía nada mejor que ver en Netflix y la puse y me Ujú. encantó, o sea, es muy inesperada hacia dónde va, todo empieza con una reunión en donde están como varias personas. Me parece que están invitando la expareja de uno del quien está haciendo la reunión, invita a su ex y a otras personas, ¿no? A esta cena. El ex está como rememorando que la relación se fue en picada después de que ellos perdieron a un hijo, si mal no recuerdo, y entonces como que para él está siendo muy doloroso revivir todo esto, pero al mismo tiempo te estás dando cuenta de que está pasando algo más, que no acabas de entender bien qué es, que te está poniendo como muy nervioso, muy incómodo mientras estás viendo toda la película. Tiene una iluminación bastante como toda como en tonos así como oscuros, pero como medio rojizos. Y al final del día, bueno, o sea, tiene un giro bastante inesperado, ¿no? Que a mí me encantó, que me hizo decir quién hizo esta película y quiero más, ¿no? De esta mujer. Hasta donde yo sé, después de esa, y estoy viendo aquí su página en IMDb, no ha hecho, hizo un pequeño segmento en una antología de horror que se llama XX, que eran exclusivamente cortos de terror dirigidos por mujeres. Esa, la verdad es que sí la vi, Mm. pero pasó sin pena ni gloria por mi vida porque no me acuerdo en lo más remoto. Me parece que incluso no te gustó mucho, Puede ser que por tengas lo que razón, recuerdo. porque la verdad es que no tengo, la bloqueé Ni te totalmente. acuerdas. Y lo que estoy viendo aquí es que me parece que también dirigió un capítulo de la serie The Outsider, El Visitante, basada en el libro de Stephen Ah. King. Entonces, bueno, no ha vuelto a hacer algo así que yo sepa dentro del horror después de la invitación. No sé si decidió cómo irse un poquito a otros, por lo que veo ha estado haciendo un poquito más de televisión, no tanto cine últimamente, pero Mm. yo espero que sí, porque después de haber hecho The Invitation, creo que dejó la vara muy alta para lo que sea que vaya a ser su siguiente proyecto dentro del género. A mí parte de lo que se me hace interesante de eso es que como que justo cuando yo busqué listas de mujeres que hacían películas, que si quieren, si quieres ahorita menciono Ujú. algunas, pero justo lo que me pasó es que siento que la mayoría de las mujeres que encontré en esa lista habían hecho una, dos o tres Tal películas cual. máximo. O sea, como que todavía... y yo creo que eso es culpa de gente como Jason Blum que dicen que no existen las mujeres, entonces no contratan mujeres a que hagan más películas de horror. Entonces está cañón porque haces películas que ya son icónicas. Jennifer's Body tal vez al principio no lo fue. Yo siento que esa fue culpa 100% de la campaña de marketing porque hasta me acuerdo que yo me la salté porque dije, ay sí, la de Transformers en una película de horror, qué flojera. Ajá. O sea, con todo que estaba guapísima la de Transformers, pues, o sea, como que en ese tiempo era muy fácil hacer menos a personas como Megan Fox porque era muy aceptado decir como, nada, esos son como objetos sexuales y no sirven prácticamente de Ujú. nada más. O sea, aunque hiciéramos consciente o inconscientemente, ¿no? Y es parte de lo que se vuelve un poquito revolucionario de esa película, ¿no? Que no es... y aparte, pues sí, lástima por la campaña de marketing, porque además llamarle, Diabólica hasta tentación. meter la palabra, sí. O sea, diabólica tentación, se pasan de lanza, de verdad, y luego nos quejamos de cómo traducen las películas en otros países, pero como que la campaña de marketing es lo contrario a lo que quiere decir la película, ¿no? Porque la película quiere subvertir todo eso. No he visto La Invitación, es una que lleva en mi lista para ver años, pero como no la vi con Mariana, no la Jajaja. vi. Luego solo veo terror con Mariana, amigos, y rara vez lo veo sin ella, entonces como que luego digo, ay, sí, ya no la alcancé a ver con Mariana, entonces la veo después, pero como mi tradición es verla contigo, La Mariana. pones en pausa. Eh, pero bueno, prometo verla. Yo
voy a hablar de otra directora que sinceramente solo he visto la película por la que la elegí de ella. Tiene otras películas como I Shot Andy Warhol, Notorious Betty Bale, etcétera, pero igual no tiene muchos ejemplos de horror. Pero estoy hablando de Mary Harron, la directora de American Psycho. Y bueno, quien no sepa, American Psycho sigue a este personaje icónico del cine, a veces icónico por las razones incorrectas, que es Patrick Bateman, protagonizado por Christian Bale. Antes de Batman. Seguro antes de Batman. Antes de como 2 transformaciones corporales antes de Batman. Sí, totalmente. Ese hombre está un poco loco. Pero esta película, si no la han visto o si no lo ubican, les aseguro que al menos han visto un GIF o una foto de eso. Es muy icónica la escena del hacha, es muy icónica la escena en la que está como todo emocionado intercambiando, o bueno, de hecho como que todo ansioso, es una escena muy ansiosa, intercambiando cartas de presentación con otros las tarjetas de businessmen. Presentación, tal cual, porque en los 90 Sí. eso era como, y hasta hacen como la burla, ¿no? De a ver quién tiene la mejor tarjeta de presentación y todo, y que bueno, o sea, está, además, cabe mencionar que está basada la película en la novela American Psycho, exactamente, ¿no? Que al final del día también es muy, como yo te decía de Jennifer's Body, que es pues sí como satírica, hablando de cómo vemos los cuerpos de las mujeres desde en cuanto empiezan a adquirir rasgos sexuales. Aquí está hablando de un medio completamente tóxico, que son estos hombres que trabajan en cosas corporativas o en la bolsa y que, bueno, generan este ambiente horrible en el que son adictos a la cocaína. O sea, es un poquito como un ambiente tipo el lobo de Wall Street. Exacto, y de hecho ahí viene la razón por la que digo que a veces Patrick Bateman como que es un ícono cultural por las razones incorrectas. Es la misma lista en donde está básicamente la película de Fight Club, en donde está Scott Pilgrim, en donde están muchos hombres tóxicos o inmaduros, y que hay el Joker, y hay gente ahí en el internet agarrando los de ídolo, de modelo, ¿no? Ídolos de modelo a seguir. Es como si entiendes que es un psicópata, sí. ¿no? Y entonces Mary Harron, de hecho, hay un artículo muy lindo de ella en una página llamada Little White Lies, en donde dice que ella veía a Bateman como un bufón, ¿no? Y cuando la ves como desde una perspectiva de no ser un adolescente de 14 años, la película es una burla de principio a fin a lo que es Patrick Bateman, ¿no? Justo la escena de las tarjetas de presentación para mí es maravillosa, porque es como estos hombres que se comparan con su dinero, que se comparan con todas estas cosas, que es como esta ambición y codicia mezclada horriblemente de masculinidad tóxica. Se tienen que comparar hasta con sus tarjetas, ¿no? Entonces el cuate está como, oh, el papel de esta tarjeta, ¿cómo puede ser? Y empieza a sudar, ¿no? De que dice, wow, esto, o sea, ¿cómo no tengo yo esto, ¿no? ¿Cómo no tengo? Y también a la prometida, esta Reese Witherspoon la tenía básicamente para eso, y tiene una comida con ella, que claro, Reese Witherspoon también es un personaje súper tóxico y no se demerita, que también está ahí como de la morra que solo está con él por estatus, ajá, claro. Pero él la utiliza como un objeto, ¿no? O sea, es así, y ya cuando no la necesita, pues no, ya no quiero, lárgate, ¿no? Y ni siquiera siente una pizca de empatía por la situación de Reese Witherspoon, ¿no? Entonces esas son como las 3 escenas. La escena del hacha, obviamente, en donde prepara todo el lugar mientras la otra persona está viendo hacia enfrente. Una de las escenas de horror más perfectas, claro, siento yo, por lo que dice Ramón, si no lo han visto, es que empieza a poner plástico en todo el departamento. Ajá. Porque obviamente, pues, o sea, no va a mancillar ese
altar que él ha creado, ¿no? Como al capitalismo más rampante de todas las cosas que ha comprado y todo. Exacto. Y es curioso porque el némesis es Jared Leto en esta Ujú. película, ¿no? Entonces es muy interesante ver a estos actores, como tú dices, en esos roles, como tan diferentes a lo que estamos acostumbrados de verlo. Pero sí, yo creo que Mary Harron lo logró súper bien, o sea, al punto de que, como has mencionado también, hoy en día esas escenas te sigues acordando de ellas. Y para mí eso es como lo mejor que te puede dejar una película, que te marque así tanto, que sea tan referenciable, no sé cómo decirte, que sí, sin duda lo hizo muy bien y entiendo por qué la escogiste. Cada una de esas escenas cuenta una historia perfecta y el resto de la película cuenta una historia perfecta. Es muy importante esta visión femenina para una adaptación de un libro de alguien que también estaba tratando de parodiar a los machitos tóxicos de Wall Street. A esas personas que no dejan de hablar de sus acciones. Lo digo como alguien que estudió finanzas, nadie te quiere escuchar. Eh, pero, no, vaya, o sea, para gustos se rompen géneros y está bien y inviertan su dinero, amigos, pero, o sea, hay puntos, ¿no? Hay un punto en donde ya solo lo haces por esta idea enaltecida que tienes de ti mismo. Y es muy importante porque Bret Easton Ellis es Mm, gay y justo él lo estaba viendo desde su perspectiva. Y lo que hizo Harron, dijo, sí, está esta perspectiva, la veo muy bien, pero aparte a mí como mujer se me hace el ser humano más ridículo que me he encontrado, claro. ¿no? Y eso hace que la película sea muy, muy especial. Entonces, una de las mejores películas de todos los tiempos. Además, me dieron muchas ganas de volverla a ver. Pero sí, entonces, esa es mi elección. Antes de pasar a lo demás, quiero sí mencionar algunos de los nombres que no entraron a esta Ujú. Yo lista. también tengo mis menciones honoríficas. Ah, muy bien. Está Ana Lily Amirpur por Una mujer camina sola en la noche. Está Jodie Foster, que Jodie Foster, aparte de ser una actriz icónica del cine de horror, ha dirigido cosas desde Black Mirror hasta sus propias películas. Está Claire Denis, está Jennifer Kent, obviamente, eh, que por cierto Bloom trató de contratar después de toda esa controversia a Jennifer Kent para que hiciera una película y Jennifer Kent le dijo gracias, pero no gracias. Babadook pues también es una película increíble. ¿Cuál es tu Mi mención mención honorífica? honorífica es para una directora mexicana que se llama Isa López. Y bueno, Isa López, la verdad es que cuando ves su filmografía, honestamente yo no son mi tipo de película para nada. Lo que ella ha hecho antes, ha hecho una que se llama Ladies Night, otra que se llama Casi Divas y una llamada Efectos Secundarios. Y de repente, de venir como de este rollito como de comedias románticas mexicanas, Comerciales, sacó Televisa. una cosa llamada Tigers Are Not Afraid, le pusieron en español Vuelven, que es verdaderamente maravillosa. O sea, yo me acuerdo cuando tuve la fortuna de que me contactaron cuando estaban empezando a hacer como la publicidad para esta película, de la cual yo no había escuchado nada en la vida. Y me dijeron como, oye, no, pues no la quieres venir a ver, mira que es horror mexicano. Y yo un poco en malinchista, como que no tenía nada de expectativas, porque había visto Ujú. una vez hice a Ramón ver una cosa que se llama La Niña de la Mina, que es la peor Cristo. película de horror que he visto en mi vida. Ah, Entonces como que tenía eso, ¿no? O sea, yo decía, si no es Taboada, si no son esas películas de va a antaño de ser, horror va a ser mexicano, kilómetro 33 y va a esas ser cosas, kilómetro ¿no? 33, así, ¿no? Y llegué y me encontré con una joya de película, que si no han visto tienen que verla. Está obviamente ambientada en un contexto que resuena mucho para nosotros el día de hoy porque es como dentro de la violencia generada por el narco en México. La película me parece que es en el norte del país y bueno, sigue a una niña que se queda huérfana
por la violencia. Y entonces ella empieza a refugiarse con estos otros niños que son básicamente niños de la calle y cómo ellos están huyendo de todas estas cosas horribles, ¿no? Que les pasan, pero todo está aderezado como de una fantasía bien oscura, bien extraña, y a mí me encantó. A la película le ha ido súper, súper bien, a tal grado que Guillermo del Toro contactó a Issa López y ahora tienen un proyecto juntos que todavía no tiene fecha de salida, pero que va a ser una película que al parecer es un western de hombres lobo. Entonces... Estoy ahí para ese proyecto. Exactamente. Me convenciste, western de hombres lobo, estoy ahí. Definitivamente. Y mi otra mención honorífica es para unas directoras de cine canadienses que se llaman las hermanas Soska. También las conocen como The Twisted Twins, si mal no recuerdo, porque son gemelas. Y pues estas hermanas Soska han hecho bastantes películas de horror, la verdad, todas muy como de bajo presupuesto, nada que yo les pueda decir así como que wow, maravilloso, pero probablemente la que es la más famosa es una que se llama American Mary, que es un poquito jugando, pues yo creo también como con esta idea de American Psycho que tú acabas de comentar, Ramón, y la protagonista de esta película es Katharina Isabel. Katharina Isabel es quien la actriz que hace a Ginger en Ginger Snaps, por si no han visto esta película maravillosa, que es una película de hombres lobo, pero es una mujer lobo, ¿no? Y entonces en American Mary nos encontramos con una chica que es estudiante de medicina, pero que como ustedes saben en Estados Unidos es extremadamente difícil pagar la educación, ¿no? Entonces ella no tiene fondos y empieza a trabajar de stripper. Y pues en este medio de los strippers, otras bailarinas la empiezan a contactar porque saben que ella tiene estudios médicos y entonces ella les empieza a hacer todo tipo de operaciones a las bailarinas para sacar como dinero por debajo de la mesa y bueno, las cosas se tuercen muy, muy pronto, ¿no? Entonces, estas mujeres se han convertido en una figura así como infaltable dentro del horror, si bien, como les digo, todas sus películas han sido un poquito como de bajón presupuesto, así como muy serie B, pues creo que no pueden faltar dentro del ámbito del horror las Soska Sisters, y si no las conocen por ahí búsquenlas porque además tienen todo el look así de mujeres comprometidas con su vida de horror gótica. Darketa. Ajá. Qué padre. Entonces, sí, la verdad yo soy fan de ellas, me caen muy bien las dos. Y sí, vale la pena como checar su trabajo, no porque esperen algo maravilloso, pero como para divertirse un rato. Oye, suena increíble, no las conocía a ellas y vamos a tener que ver estas películas después. Y yo solo quiero decirle a Guillermo del Toro, porque yo sé que Guillermo del Toro nos escucha. Rescata a Issa López de que no tenga que volver a hacer películas para Televisa. Es lo único que voy a decir. Porque se ve que tiene mucha capacidad para hacer cosas más allá de ahí. Y ya saben que normalmente trato de, o bueno, no sé si lo sepan, pero trato de no ser como ese petardo del cine así de que el cine comercial apesta. Pero pues el cine de Televisa sí es bastante... Creo que Issa López ha comentado como en varias entrevistas que ella siempre ha sido una fanática del horror, o sea, y es en donde está su corazón verdaderamente, pero pues obviamente como es un rollo que todavía tiene mucha, pues prejuicios, ¿no? Tienes que pagar las cuentas. Definitivamente, o sea, no es lo que vende, no es lo que te va, y sobre todo en el ámbito nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues... Vuelven le abrió muchísimas puertas, de verdad, ha sido celebrada a nivel internacional, todo lo que en México creo que no resonó tanto como debió de haber sido, en festivales internacionales le fue maravillosamente bien, y bueno, ¿no? Entonces ahora con el apoyo del tío Memo del Toro, esperemos que veamos grandes cosas de Issa López, que no solamente quede este western de hombres lobos, sino que nos dé muchas cosas más. Exacto, y si me escuchas, Memito, cáele al programa. Te hacemos una miniserie. Wow, qué humilde, Ramón, qué gran oferta. Qué humilde. No, ya, solo me dio risa hablarle a Guillermo del Toro, como si Guillermo del Toro me escuchara. Pero sí, vamos a escritoras. Ok.
Esta categoría para mí es difícil y fácil a la vez. Fue muy difícil porque la verdad es que cuando decidimos yo le dije a Ramón, no quiero hacer la respuesta que todo el mundo espera de mí, pero al mismo tiempo me di cuenta de que tenía que ser fiel a esa respuesta. Claro. Y es Mariana Enríquez. O sea, para mí de verdad, si hay una autora de la cual voy a leer todo lo que saque inmediatamente, es Mariana Enríquez. Y como comentabas hace rato, Ramón, me pasa muchas veces que estás buscando como escritoras de horror y muchas como de las clásicas tienen de que una obra, ¿no? Así muy icónica y luego como que exploran otros géneros o etcétera. O un par de O un par de cuentitos. cuentos, exactamente, ¿no? Porque si piensas como, bueno, Shirley Jackson, ¿no? Tienes La maldición de Hill House, tienes Siempre hemos vivido en el castillo, que es gótico, pero no es tan aterrador, y tienes sus colecciones de cuentos que, bueno, La lotería sería como el más famosón. Y me gusta mucho Shirley Jackson, pero con las historias de Mariana Enríquez tengo como una... Pues yo creo que ese rollo de que sea latinoamericana como que resuena muchísimo más con lo mío, ¿no? Creo que a mí me gusta mucho que fue la primera vez en mi vida que, o sea, como ustedes ya sabrán, yo soy licenciada en ciencia política y como que hay muchos temas de política actual que me interesan, o sea, aunque ya no me desempeño en ese ámbito, bendito sea el Señor, ya, o sea, como que todavía hay cosas que pues no puedo negar, ¿no? En donde empecé. Y Mariana Enríquez siento que tiene como esa misma inquietud, ella viniendo de un fondo de ser periodista y de que había escrito, pues obviamente cubrir todo esto, ser periodista al final del día te obliga a tener este pensamiento crítico, a pues engancharte, ¿no? Con lo que está ocurriendo en tu país, a pensar en todas estas cosas, y que ella tomara cosas como la dictadura militar argentina y le metiera como un panorama sobrenatural, para mí Un habla, culto satánico. para mí habla muchísimo de lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, hacia dónde va como mi trabajo académico, ¿no? No tanto de, porque yo no escribo ficción, pero, por ejemplo, pues mi tesis, ustedes saben, es sobre desapariciones forzadas en México, que es un tema súper real, y La Llorona, ¿no? Entonces ahí estoy como que conjuntando estas cosas y también creo que algo que me encanta de Mariana Enríquez es que toma toda esta religiosidad popular, estas creencias, demás, y las imprime a sus historias, algo que a mí siempre me ha llamado la atención que en Latinoamérica no pasa tanto por alguna razón. No sé si es porque todavía son algo muy inmediato del día a día que no podemos relacionar con la ficción, pero dentro de la literatura latinoamericana de terror, con Mariana Enríquez fue la primera vez con la que me encontré esto que ya habla del Gauchito Gil, de el San la Muerte, que ojo, es diferente a la Santa Muerte de México, es otra cosa. Y que los incorpora a estas historias en las que al mismo tiempo te está contando, ¿no? Como de la pobreza que hay en algunas partes de Buenos Aires, que te está contando, pues, como les digo, de las desapariciones de la dictadura militar, etcétera, etcétera. Entonces, siento que eso es algo que a mí me captura por completo y por eso me apasiona. Ahora, voy a hacer como un disclaimer de decirles que hace no tanto leí, yo solamente había leído cuento de Mariana Enríquez y leí sus novelas, la de Bajar es lo peor y la otra se me está olvidando el nombre totalmente, pero tengo que decirles que esas no me gustaron mucho. Entonces estoy como un poquito nerviosa ahorita porque en mi Patreon vamos a leer nuestra parte de noche, como la lectura de marzo, y pues bueno, ¿no? Eso es novela de... Aquí ya busqué y es Cómo desaparecer completamente. Leí esas dos que, bueno, Bajar es lo peor es de 1995, ¿no? O sea, todavía faltaba muchísimo para que Mariana publicara Los peligros de fumar en la cama, que fue este primer volumen de cuentos. Que a ti te Y fascina. que me fascina. Entonces, pues bueno, sí se ha notado como mucho el crecimiento, siento yo, como escritora. Estas otras novelas hablan mucho como de la escena dark en Argentina, pero no sé, hubo algo que no logré conectar con sus personajes, no logré como conectar con el ambiente, no las odié ni nada, pero después de haber sentido la pasión que sentí por los cuentos de Mariana Enríquez,
estas dos novelas no me llevaron a ese punto, ¿no? Pues siento que, perdóname, siento que vas a estar muy gratamente, o más bien vas a estar muy contenta con nuestra parte de noche. Yo soy parte del club de lectura de Mariana y tengo que confesar que ya me estoy adelantando con el siguiente libro, porque Traidor. tramposo. De hecho, ya voy como más, como una tercera parte del libro. Y todo lo que acabas de describir de la cultura eh, como de los santos populares que existen allá en Argentina, desde San la Muerte y un chorro de cosas más. Cómo es, por ejemplo, la cultura argentina en esta parte que está como en la frontera con Brasil. Muchas cosas que tal vez nosotros no nos imaginamos porque aquí en México, pues cuando pensamos en Argentina pensamos en Buenos Aires Ujú. o pensamos ahí en la Patagonia o pensamos en gauchos, ¿no? Claro. Y es como lo único que hay. Y, o sea, que pensamos, pues. Y no, Mariana Enríquez, estoy fascinado viendo toda la parte de todas las costumbres que hay allá y todas las maneras de pensar. Estoy un poco... obviamente la parte de la dictadura es súper triste, también es durante los tiempos de la dictadura, nuestra parte de noche, y se trata sobre una secta, tal vez satánica es el descriptor incorrecto, pero pongan ustedes una secta satánica en tiempos de la dictadura y se centra como en el medium que usan ellos. Entonces es una cosa increíble, a mí me está fascinando el libro, entonces estoy súper feliz de que la mencionaras. Yay, era obvio. Era obvio, pero es justo, es necesario. Es necesario porque de verdad, ahora que la estoy leyendo, de verdad digo, esto es increíble. El libro se siente como leer It, como leer eso de Stephen King, pero mezclado con unos elementos fantásticos increíbles. Te hace unas descripciones de demonios y monstruos y dioses y otras cosas que te vuelan la cabeza, ¿no? También el nivel de horror es altísimo. Sería una fantasía oscura si no fuera por el hecho de que cuando pasan las cosas de horror, en serio dan miedo. Entonces, increíble. Bueno, Ramón creando mucho hype para nuestra lectura de marzo a todos los que sean miembros del club. Entonces ya vamos emocionándonos todos. Exacto. Y bueno, yo voy a hablar de otra escritora latinoamericana que es Samantha Schweblin. Team Argentina. Team Argentina, ahora tocaron dos argentinas. Y yo voy a hablar de ella porque el libro que más me impactó el año pasado, no solo por la situación en la que la leí y todo, fue Kentucky's por Samantha Schweblin. Kentucky's es novela de ciencia ficción, pero ustedes no piensan en ciencia ficción en naves y estas cosas, sino que es una ciencia ficción muy cercana, muy Black Mirror, y en su manera de ser muy Black Mirror tiene un elemento de horror que va avanzando poquito a poquito a poquito y que al final te, te ataca y sientes que no te puedes escapar de él. Es algo increíble. Kentucky se trata de que sale un nuevo producto al mercado que es una especie de peluchito que hay personas que lo controlan, que pagan por controlar a ese peluche que compras y hay otras personas que compran al peluche, ¿no? Entonces hay personas que son amos de este peluchito y hay personas que son el peluche, ¿no? Desde su casa y puede ser desde cualquier otro lado del mundo. Obviamente habla mucho de la privacidad, de lo que compartimos con extraños en el internet, pero habla de más allá y habla de nuestros instintos humanos más básicos y más aterradores. Y de verdad, todavía pienso en la escena final de ese libro y se me eriza la piel. Da mucho, mucho miedo, pero no de, ay, el monstruo, sino en la manera en la que te da miedo un capítulo de Black Mirror. Es como lo puedo explicar. Para los que sean de mi generación, no sé por qué me imaginé un Furby. Me Hagan de imaginé como cuenta, un como Furby, Furbis, pero que lo controla alguien al otro lado del mundo. un Furby como mezclado con una Alexa de Google. Literal, lo estás describiendo muy bien. Entonces estos Furbis, te digo, no sabes quién lo controla, no te
comunicas directamente, no hablan estos Furbies, y las relaciones de lo que pasan, cómo empiezan a crecer mercados de diferentes tipos alrededor de este producto, los problemas que hay, los horrores que hay al final de ese libro. La última cuarta parte de ese libro es horror, y es del horror más incómodo que vas a encontrar. Entonces es algo increíble, creo que es un libro muy necesario que leer en estos tiempos, y por eso la elegí. Buena elección. La verdad es que de Samantha yo he leído nada más Distancia de Rescate. Uh-huh. Es una novela cortita y me encantó, me encantó. Esa no es de tinte sobrenatural, digo, perdón, de tinte ciencia ficcionoso, como estabas mencionando, es mucho más sobrenatural. Y yo les conté en un video que hice de escritoras latinoamericanas en mi canal ya hace varios ayeres, que lo que me gustó mucho de esta historia es que me recordó a una anécdota en mi vida personal, porque se trata de una mujer que se va al campo de vacaciones en Argentina y su hijo bebe como un agua extraña, ¿no? Entonces como que se le mete algo, pero no sabes bien qué, y entonces la curandera del pueblo le dice que tiene que hacer como una transmigración de las almas, así, ¿no? Entonces como todo un ritual así intenso para recuperar a su hijo, porque si no se está convirtiendo como en un ser súper extraño, ¿no? Y me recordó a que cuando yo estaba súper chica, mi hermano estaba recién nacido, básicamente, estaba súper chiquito y tenía, pues creo que le dicen empacho. Entonces lloraba, lloraba, lloraba. Yo me acuerdo de muy poco porque les digo, yo estaba muy chica, pero mis papás lo llevaron a todos los hospitales habidos y por haber y era terrible porque era sobre todo en las noches cuando se ponía muy mal. Entonces medio me acuerdo como de la desesperación de mis papás, ¿no? Y de mi hermano llorando, Uh-huh. llorando, 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 que no le encontraban qué era, de los doctores mandándole cosas. Y en la desesperación de mi mamá, solía ver a la vuelta de mi casa, ya ahora no existe porque gentrificación, pero existía como una tiendita en donde vendían verduras y como todo este tipo de cosas, ¿no? De una señora así, un localito chiquito. Entonces mi mamá, pues en su desesperación, le comentó a la señora que lo que le estaba pasando a mi hermano, y la señora le dijo que había una curandera, que es que andaba como por la colonia, y que porque no le dejaba Uh-huh. intentar que viera a mi hermano porque sonaba que tenía empacho. Y entonces, mi mamá pues ya como que en su desesperación dijo que sí, y yo la verdad es que no sé si la señora era tal cual como monja o no. Recuerdo que traía una especie de hábito religioso cuando llegó a mi casa y Ok. solamente me acuerdo de muy pocas cosas porque a mí no me dejaron ver todo. O sea, yo estaba como que asomada, medio a escondidas viendo y recuerdo que la señora le rezaba al lado de la cama de mi hermano, rezaba y como que le estaba haciendo masaje en el estómago, así le sobaba y le daba le dio de tomar algo, parecía como un aceite o no sé, pero estaba en una botella bien curiosa que tenía forma como de una virgen. Entonces Ok. le dio el aceite y todo y me acuerdo que mi hermano lloró y después de eso se quedó dormido profundamente, ¿no? Mi mamá pues ya, o sea, le agradeció a la señora, todo, no recuerdo si le dio como más instrucciones. Como por arte de magia, amigos, se despertó mi hermano de haber dormido no sé cuántas horas, estaba como nuevo. O sea, todo lo que no le pudieron encontrar Chan, en chan, los chan. hospitales y eso, hasta la fecha mis papás están así como de que no lo pueden creer, ¿no? Mis papás, personas de ciencia, mi mamá bióloga marina, mi papá ingeniero químico, así como que ¿qué demonios pasó aquí? Y después, cuando yo comenté esto, muchas personas, creo que incluso Paola, que también está en mi Patreon, ya ella me recordará si sí o si no, me escribieron para contarme que muchas de sus familiares, o sea, personas como, o personas que ellos conocen, saben curar de empacho. Y desde entonces yo siempre he querido aprender, o sea, como que no sé, y la obra de Samantha Schweblin, aunque ya me desvié y me fui por una tangente de que no venía al caso, siempre me recuerda eso. Entonces me da gusto que la hayas incluido aquí porque me gusta ese recuerdo que tengo de ella y tengo la inquietud de leer más textos de esta mujer. Es increíble, tienes que leer en Kentucky. Yo sé que en cuanto digo ciencia ficción te da como algo, pero o sea, es algo que podría suceder hoy. Mm. Hoy, con la tecnología que existe hoy, hasta
por ahí dicen como de hecho es tecnología bastante anticuada ya. Entonces es algo que podría suceder mañana y es tan cruel el final del libro, es uf. Furbipsicópatas. Pero sí. Yo voy a mencionar ahorita a otra persona, una mención honorífica, que es la escritora y Mariana está haciéndome caras en... Yo voy a mencionar yo voy a decir una mención honorífica ahorita que es la escritora y sobre todo artista de cómics, Jill Thompson. Jill Thompson es una persona increíble que una vez a Mariana y a mí nos tocó verla dibujar en una convención. No sé si te Sí, me acuerdas de acuerdo eso, Mariana. perfectamente bien que fui arrastrada a la convención. Ay. Pero fue una experiencia muy padre. Dibujó uno de los personajes de Sandman. Si ustedes no lo saben, no tienen por qué saberlo. Jill Thompson es una de las artistas más icónicas de la serie de Sandman, escrita por Neil Gaiman. Ya algún día haré mi propio podcast o un club de lectura de Sandman, o yo qué sé qué tengo que hacer para hablar menos de Sandman. Pero ella es sobre todo la artista en el volumen 7 que se llama Brief Lives o Vidas Breves. Y este tomo es una especie de viaje fantástico, de road trip fantástico que hacen el Señor de los Sueños y su hermana Delirio, ¿no? Y pues ambos hacen cosas un poco creepy y hacen muchas... X, la historia es muy buena, pero ella tiene un estilo de dibujo que a veces puede ser hasta infantil. Tiene otro libro que se llama Little Book of Endless, que es con estos mismos personajes de Sandman, pero hechos como Chivis. chiquitos, imagínense, como pequeños funcos de estos personajes, pero también tiene otro estilo de dibujar en donde es muy bello y muy aterrador al mismo tiempo. Es la ilustradora en otro cómic que se llama Bestias de Carga, Beasts of Burden, en donde muestra, sobre todo en los volúmenes Ritos Animales, en el volumen de Ritos Animales, muestra como estas escenas de naturaleza muerta o de hecho de cosas que no deberían de ir en la naturaleza, que son muy gráficas, muy fuertes y tiene una manera de ilustrar el horror que a mí me fascina, se me hace súper, súper interesante su arte. Y también tiene otra serie de cómics que giró de la serie de Sandman, que se llama Dead Boy Detectives, que se trata de dos niños fantasma que Quiero leer resuelven ese. crímenes, ¿no? Sí, es padre. Yo no lo he terminado de leer porque es medio difícil de coleccionar o sale muy caro, pero tengo un amigo que me presta esos cómics, entonces se los voy Shout a out pedir a Puck. prestados y los A podemos Puck. leer tú y yo. Shout out a Puck Silvia, y a que siempre Silvia. escucha nuestro podcast. Exacto, grandes escuchas nuestros que nos escuchan mientras limpian la casa. Ustedes cuéntanos también cuándo escuchan este podcast. Pero con el riesgo de que otra vez este podcast sea de más de hora y media, vayamos a nuestra actriz de horror preferida. Entonces sí, Mariana, ¿cuál es tu actriz Pues preferida? esto también fue difícil porque originalmente lo que quería hacer era irme por una Final Girl, ¿no? Una de estas actrices icónicas de las películas slasher. Pero decidí irme por otra, que también es muy icónica dentro del género del horror, y es nada más y nada menos que Winona Ryder. Winona Ryder para mí es como Winona sinónimo Ryder. con la estética que toda la vida deseé desde chica, pero que no podía como expresarlo, ¿no? O sea, recuerdo mucho cuando la vi como Lydia Deetz en Beetlejuice, yo quería ser ella, ¿no? Siempre me gustó ese personaje muchísimo, me gustaba que le gustaran las cosas obscuras y macabras, que estuviera como fascinada con la idea de estos fantasmas y demás, entonces me reflejaba como mucho en ella. Después, yo vi primero Beetlejuice y después vi Edward Scissorhands, perdón, el joven manos de tijeras.
que ahí también me gusta el papel Claro. de Winona Ryder, ¿no? Ahí es esta chica inocente, pero que al mismo tiempo también puede abrirle como su corazón a la oscuridad para enamorarse de este personaje tan inusual, ¿no? Entonces, Claro. más allá de los papeles que a mí ella me parece una buena actriz, me parece triste que haya tenido todo este periodo de vida en el cual desapareció de la luz pública, ¿no? Después de ese escándalo de que era cleptómana y no sé qué tanto más. Me da mucho gusto que haya Ujú. encontrado como ese arco de redención gracias a su papel en Stranger Things, ¿no? Y que otra vez está renació, ¿no? Como un ícono, renació. Nadie mejor que ella para capturar esa nostalgia ochentera que tiene Stranger Things, ¿no? Y Claro. que la vemos ahora, hasta no sé si llegaste a ver ese comercial que salió en el Super Bowl del joven Manos de Tijera y que se trata de que ella lleva a su hijo, que Buenísimo. es Timothy Chalamet, pero nada más ahora es igualito, ¿no? Al Sí. Edward Scissorhands. Entonces, sí, para mí Winona Ryder, porque es icónica de esa estética que a mí me gusta, ¿no? Si bien a lo mejor ninguna de sus películas es lo que se diría terrorífica, para mí ella representa esa estética obscura de los 80, de principios de los 90, ¿no? Que a mí me encantaba y que yo asocio mucho con con el género del horror en general, con esas caras icónicas del horror y sobre todo el personaje de Lidia, ¿no? Que hasta la fecha sigue siendo uno de mis personajes favoritos que ha habido y por haber. Claro. Pues es una excelente elección. Además, pues Winona Ryder, como tú dices, es como el referente de una época, de una estética en el horror, ¿no? Y de Tim Burton. Puede ser que hasta por eso cuando Tim Burton dejó de hacer Se fue en películas, como picada todo. ya no le va tan bien. Tin, 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 tin. Eh, pues sí, y digo, es una elección increíble. Final Girls también, pues obviamente hay muchísimas. Quizá algún día deberíamos hacer episodios sobre Final Girls, sobre la Ujú. historia de las Final Girls. Díganos si les interesa eso. Yo elegí, sin embargo, a la mismísima Annie Wilkes, Uh, conocida en la vida real como Kathy Maravillosa Bates. elección también. Obviamente su rol más icónico es por Misery. Si hay un villano en el horror que de verdad el rango de emociones que te muestra que dan miedo todas es Kathy Bates, ¿no? O sea, de verdad Kathy Bates como Annie Wilkes, desde esta persona como que está intentando ser amorosa, pero que también tiene atrapado a este escritor del cual ella es fanática, toda la historia por la que hace pasar a este escritor y ya al final cuando se vuelve como su ser más violento, híjole, de verdad da miedo, de verdad es increíble. También ha tenido una especie de Ujú. renacimiento, Kathy Bates. Yo creo que empezando con American Horror En Story, donde sale de Madame Lalaurie. así es. Y bueno, todos estos papeles icónicos. Luego, como que fuera de Titanic, siento que ves a Kathy Bates y dices, por ahí está ¿Sale en la maldad, Titanic? ¿no? ¿De qué Sí, estás claro. hablando? Sí, sale en Sí, claro que sale en Titanic. Es como la señora rica, pero la que es buena onda. ¡Ah! La acabo de buscar en Google y tenía bloqueado completamente ese recuerdo. ¡Qué Sí, cosa! No lo puedo claro. creer. Sí, no, 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 por supuesto. Pero pues bueno, o sea, también tiene otros roles icónicos, ¿no? Obviamente su rol en American Horror Story es súper querido. Salen otras películas de Stephen King como Dolores Claiborne, etcétera, ¿no? Es una actoraza y pues yo adoro su trabajo, ¿no? Cada que sale digo, ah, Kathy Bates, qué bien me cae y qué miedo me da. Sí, Entonces la sí. verdad es maravillosa. Excepto en Titanic, que no da miedo. Se ve que es una señora perfectamente agradable en la vida Ay, y real. ahorita buscando también sale en esa película que a mi mamá le gusta mucho que se llama Tomates Verdes Fritos. Ajá, Fried Green Y Tomatoes, ahí tampoco da exactamente, sale miedo, en ahí esa. también es como... Es buena onda, ¿no? En esa me parece. Sí, o sea, justo, sabe ser, y es parte, ¿no? Es una actriz con muchísimo rango y es parte de por qué fue tan buen villano en Misery.
Porque en Misery, que empieza con este escritor que se accidenta y que ella está curando en medio de una, entre comillas, nevada increíble del que no se puede escapar el escritor, pues al principio hasta se hace la mensa, ¿no? De que no sabe ni quién es este escritor y todo esto, o de que apenas lo conoce. Y como súper linda y buena onda y nada, o sea, es un ser maligno, ¿no? Al final, entonces, increíble. La amo, me encanta. Y sí, como les decía, hay 1000 nombres que podemos mencionar aquí. Cualquier Final Girl. Ustedes escojan su favorita o díganos cuál es su favorita. E insisto, igual y en algún momento podemos hacer un episodio al respecto. Y ahora vámonos con nuestra última categoría, que son los personajes. ¿Y cuál es el personaje que tú elegiste, Pues Mariana? otra vez me costó mucho trabajo y fue un poco de trampa, no sé si te diste cuenta la anterior, porque Lidia igual es uno de mis personajes favoritos dentro del género y por eso Winona me sirvió Por como Beetlejuice. para ambas opciones. Pero creo que después de Ajá. debatirlo mucho, y hubieron varias, ¿no? Porque una, yo pensé mucho en Coraline, pensé mucho en Nancy Downs, que es esta bruja maligna de jóvenes brujas, pero decidí Ujú. quedarme con nada más y nada menos que Morticia Adams. Morticia Adams es otro de esos personajes cuya Yay. estética me fascina. Y desde chica, o sea, si bien siempre me gustó Wednesday Adams, Morticia me fascina. O sea, Morticia es una especie de cruza extraña entre una vampiresa y una bruja y nunca sabes bien Ujú. como qué demonios está pasando, pero me encanta que es ella totalmente, ¿no? Es una mujer auténtica que no le importa ser poco convencional, que va por la vida eh, sembrando como este pánico y como esta desolación, pero porque ella los ve como causa de su felicidad, ¿no? Entonces, me gusta Claro. mucho, de verdad es una mujer que me parece eso, icónica con todas las actrices que la han representado, ¿no? Caroline Jones en la serie sesentera y Angélica Houston en las películas de los Adams, que bueno, ¿no? Quienes crecimos con La ellas, maravillosa Angélica es Houston. maravillosa, como dices, Ramón. Entonces, Guapísima, súper. además. Y por eso creo que me quedo con ella, porque me gusta mucho, porque me gusta, sí, que no le debe explicaciones a nadie, que ella es como es y que además, o sea, también la relación que tiene con su marido, ¿no? Es genial, que en inglés se llama Gómez, ¿cómo se llama en Homero le pusieron en español? Que nos Ujú. digan después, si tenemos escuchas de España, que nos digan cómo se llama en España, porque curiosamente Me en parece muy bien. España Wednesday sí se llama miércoles. Solamente en Latinoamérica le Mm. pusieron Merlina por alguna razón. Entonces, Le sí, sonó caray. más. Entonces, sí, me gusta muchísimo ella. Realmente todas estas mujeres como de la oscuridad que tienen una estética parecida, ¿no? Lily Monster, Morticia Adams, obviamente Elvira, Vampira, que son como las cuatro, ¿no? Que son un poco como seductoras, obscuras, pues me gustan mucho y realmente yo recuerdo que cuando tuve mi época de ser gótica y dark, pues basas totalmente tu imagen Tu en estos personalidad. personajes, Sí. tal cual es como a lo que aspiras, ¿no? Entonces, sí, por eso le tengo mucho cariño y definitivamente me quedo con ese personaje maravilloso. Estoy súper de acuerdo y qué padre que lo mencionaras. Eh, es, es padrísimo. Como tú dices, Angelica Houston es otro nivel de actriz, ¿no? Y de imagen. Es que la pura imagen cualquiera la puede ver, ¿no? Y Y bueno, dicho todo eso, ahorita nos estamos riendo de un chiste interno que pasó en una parte que ustedes no podrán escuchar. No, ya. No digas eso, No, por no voy a favor. decir de qué nos estamos riendo. Igual lo pueden No adivinar. le... Nadie, nadie ha adivinado, por cierto, nuestra película de San Valentín. Están muy lejos, solo les tengo que decir. Eh, mi película, perdón, mi personaje, un personaje que las dos veces que lo he experimentado, sea la película o hace poquito que leí el libro, gracias a Mariana, es La Mujer de Negro.
la buena Janet Humphrey. Sí, Janet Humphrey. Bueno, nada de buena tiene. Nada de buena tiene, pero tiene una historia muy trágica. Una historia que no sé si nos quieras contar, Mariana, cómo se relaciona con la autora. Bueno, como ustedes sabrán, la Dama de Negro es este personaje creado por la escritora británica Susan Hill. Y resulta ser que Susan Hill tuvo pues una tragedia en su vida, que fue que falleció una de sus hijas, ¿no? Ella tuvo 3 hijas, si mal no recuerdo, y la segunda me parece que fue la que falleció. Y pues para quienes hayan visto la película o hayan leído la novela, sabrán que esta mujer de negro, toda su razón de existir como un ente sobrenatural es que ella tiene un hijo fuera del matrimonio y se lo quitan, porque en ese momento era inaceptable para una mujer de sociedad como era ella, pues tener un hijo así en esas condiciones, y ¿no? entonces ella ahora se dedica a quitarle los hijos a las demás personas, claro, para que sientan como el mismo dolor que ella sintió, y es como echarle la culpa a esta sociedad que no le dejó a ella ejercer la maternidad, a pesar de que eso era lo que ella quería. Y pues es mucho, Susan Hill proyectó aquí, ¿no? Como ese dolor de perder a su hija. Y es chistoso porque en vez de proyectarlo en una manera triste o lo que sea, pues es, venganza. Yo creo muy cierto. Sí. Que sientes ese enojo, sí, claro. ¿No? Contra el mundo que te quitó a tu hijo, ¿no? O sea, el destino, como lo quieras llamar, y que permanece esa entidad oscura en sed en busca de venganza, perdón, todo el tiempo. Y sobre todo en el libro sientes mucho el dolor de este personaje. Es un personaje muy cruel, que no deja de ser cruel, que no va a dejar de ser cruel, que su maldición para los personajes del libro no solo es muy real, sino que es inevitable. Es un villano inevitable que aparte las pocas veces que aparece te da un miedo terrible y no está haciendo nada, ¿no? Entonces toda la descripción de ese personaje es aterradora y todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que le pasa a ese personaje y todo lo que ese personaje le hace a los demás es completamente aterrador, y por eso para mí dijimos, vamos a hablar de un personaje en películas, libros o lo que sea de horror femenino. Yo luego pensé en la mujer de negro porque es muy, muy aterradora. Pero bueno, entonces, dicho todo eso, vámonos a los Mexfiles. Yes. Y bueno, el Mexfile del día de hoy también está a mi cargo y es la famosa y aterrorizante leyenda de la mano peluda. ¡Yay! Y estoy hablando de esto ahorita porque Lluvia López, en cuanto salió nuestro primer episodio de la segunda temporada, nuestro episodio de regreso, nos dijo, oigan, pues se llama la mano peluda porque existe una leyenda llamada la mano peluda. Y yo, caray. Y creo que ninguno de los dos sabía. Y pues fue muy padre enterarnos. Igual, muchas gracias, Lluvia, por hacernos llegar todo esto, ¿no? Entonces ella nos compartió el artículo y todo, y entonces te lo agradezco muchísimo. La mano peluda se dice que es la mano de un hombre llamado señor Villa, que era el administrador de una casa de empeño. A él se le conocía mejor como Horta, y era un hombre chaparro, calvo, regordete y muy peludo, ¿no? Tengo una pregunta. Ajá. O sea, ¿se llamaba señor Villa, pero le decían Horta? Ajá, le decían Horta. Era el señor Villa, no sé cuál es su primer nombre, no lo encuentro por ningún lado. Casual. Sí, esta es otra leyenda de Puebla, por cierto. Entonces, a mediados del siglo XX, pues él era como este usurero de casa de empeño, que era muy presumido de su riqueza, ¿no? Entonces, pues era como un estereotipo de hombre feo o de mal ver, pues, hasta muy mal encarado, y le gustaba mucho presumir su riqueza, y en sus manos tenía como muchos anillos de oro, piedras preciosas, que básicamente, pues, no había regresado cuando las empeñaba, ¿no? De que la gente ya no había podido pasar por ellas. Y entonces, pues, la gente le decía, ay, que Dios te seque la mano, ¿no? Esa mano tan ostentosa, ¿no?
Y entonces pues se dice que con tanto fervor pidieron esto que un día Horta murió y su mano se le secó, los anillos se le encarnaron y esa mano se hizo una mano negra y peluda, muy fea y terrorífica, ¿no? Y entonces, ya después de enterrado, el sepulturero comentaba que, y esto es una cita textual, que durante la noche veía cómo esa mano peluda recorría el panteón en busca de víctimas a las cuales le sacaba los ojos y las estrangulaba. Y es que Oh. la maldad del señor Horta continuó más allá de su muerte, pues buscaba cobrar venganza por todo el mal que le habían deseado. Wow. Entonces es una leyenda muy padre. Nuevamente, Lluvia, muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Eh, Vaya, te tienes que proteger en este México mágico de ratas del metro, te tienes que proteger de, de estatuas que se mueven, que por cierto ya nos comentaron también que son bastante agradables y que la gente tiene como una muy buena relación con esas estatuas y les hablan y les dejan juguetitos y así. Pero también te tienes que proteger cuando vayas a los panteones de una mano peluda que le pertenecía a un señor codicioso. Wow, no, pues no tenía idea, la verdad es que me gustó mucho esa historia. Me hizo como recordar, no sé, pero no creo que haya sido la misma historia. Es como un recuerdo de infancia de unos libros que escribía un señor llamado Guillermo Murray Prisant. Ujú. Y venían, o sea, todos seguían, creo que era una nana que le iba como contando a su nieto o al niño que cuidaba, así como varias leyendas mexicanas y todo. Y Ujú. recuerdo que en uno de los volúmenes venía una historia de una mano que intentaba, pero yo me la imaginaba justo como la mano de los Locos Adams, ¿no? Mm, Entonces, sí, puede no ser. sé, no sé si de ahí venga o no, no sé. O cuando vaya a México, esos libros todavía los tengo, entonces los voy a buscar ahí en el librero y a ver si a lo mejor medio se relaciona con esta leyenda de la mano peluda que le dio nombre a este programa tan icónico. Entonces, sí, muchas gracias, Lluvia, por habernos mandado esta explicación. La verdad es que la disfruté mucho. Sí, muchísimas gracias. Y recuerden que nos pueden mandar sus propios Max-Files, nos pueden mandar sus historias de terror, que aún estamos esperando sus historias de terror. Y nos pueden escribir en general en nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Adiós. Me asustas, pero me gustas es un podcast por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook como @measustaspod. Sigue a Mariana como @marianesu con doble S y a mí como @ram_fa. Nuestro logo está hecho por Alejandra Gámez, también conocida como The Mountain with Teeth. No dudes en buscar su trabajo en redes, amamos sus ilustraciones y cómics. La cumbia de los Max-Files fue creada por Alan Mendoza DJ. Busca el resto de su genial trabajo en YouTube, Spotify y más. Puedes encontrar los créditos y enlaces a toda la música e información adicional en la descripción de este podcast. Muchas gracias por asustarte con nosotros.